Ya son las 6:50 de la mañana. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, Melissa, Gonzalo. Buenos días. Buenos días profesor. a los amigos oyentes de la típica IT Panamá en directo. Flor, ¿escuchó lo que usted leyó? Que José Agustín Arango reunió a la gente en las afueras, en su Sí, finca, en la sabana. sí, era ahí mismo. No, ahí mismo no. Eso tiempo era las afueras. ¿Quién pone las afueras? La sabana, para si gente muy joven como Melissa nos está escuchando, es lo que hoy por donde está ahí la clínica San Fernando, Ya. ¿cómo se llama? La Loma, toda esa Carrasquilla, toda esa área por ahí creo que le llamaban la sabana. Están las universidades, donde está la USMA, eso también eran como las afueras, ¿no? Quedaba lejos. No, ya eso era el interior, Flor. La UMA no, no, la Quedaba sabana. lejos, dice. La sabana era aquí, eran las afueras de la ciudad de aquella época, imagínense, Claro. principios del siglo XX. Y hoy es un área, pues, altamente densa, ¿no? Sí. Pero entonces la ciudad era San Francisco nada más. No, señor, ni San Francisco No. siquiera. Ni siquiera San Francisco. San Francisco, de hecho, en estos días creo que estaban de aniversario, que lo fundaron hace poco, en estos días. Pero San Francisco, por lo que yo he visto, lo fundan, pero lo poblaron muy lentamente. Pero en el caso de las sabanas, por lo que me cuenta la señora Celia, sí eran las fincas de las afueras, aquí en la ciudad de Panamá. Y observa lo que vi yo también, que el tranvía venía desde el actual Ministerio de Gobierno, allá en el casco antiguo, hasta la estación de bomberos de Carraquilla. Ahí mismo. Es que eran las afueras. Eran las afueras de la ciudad de Panamá de la época. Sí. La ciudad de Panamá llegaba probablemente hasta las 5 de mayo, hasta donde hoy conocemos que es la 5 de mayo. Hasta ahí llegaba la ciudad de Panamá de la época. Pero fíjese qué dato más curioso, ¿no? En la sabana, en las afueras, en su finca de las afueras. Interesante. Por lo demás, el país tranquilo, ¿no? Ya hay firma de acuerdo, hay un audio circulando por allí de un educador de Chiriquí, yo no sé si es verdad, porque es un audio y no nunca terminé de saber. Y que nada de tiempo por tiempo. El 6 de enero nada más regresamos un día y no regresamos más. Y tienen que pagarnos todo, y etcétera. Qué Bueno, calamidad. no, y qué calamidad, profesor, que llegaron a acuerdos, que se logró lo que ellos estaban solicitando, lo del 6% del Producto Interno Eso es un Bruto. chiste, Flor. Profesor, espérese. Pero si ya lograron los acuerdos, ya tienes un mes las clases paralizadas, ahora ellos tienen que ir a sentarse con las bases para ver si las bases le dicen hoy que No. regresen, no hay clase, pero van a seguir cobrando porque el gobierno no ha hecho nada al respecto. Y dentro de los acuerdos, como siempre, obviamente, no represalia, no descuentos para nadie, no. Al final, beneficios para el sector educativo, el sector docente en particular, y los perjudicados, como siempre, los estudiantes. No, es que, a ver, nuevamente, yo no le puedo criticar a ellos como gremio que digan, no me descuentes, no me esto, no me esto. Está bien, eso ellos pueden plantearse. Bien, pero a mí lo que me llama la atención es que en este gobierno y en todos los anteriores, cada vez que ha habido un movimiento huelguístico, no ha habido un gobierno que diga, no. Tú pides esto, pero yo te voy a dar esto otro. O sea, el que ellos puedan pedir y reclamar, etcétera, yo no se lo puedo criticar. Ese es el derecho de ellos a hacerlo. Lo que siempre me ha llamado la atención es que nunca ha llegado un gobierno que los enfrente. Pero más y cuando digo los enfrente, no es que se ponga los guantes y que entre a pelear con los educadores, no. Sino que yo que le decía a ustedes en estos días, cuando tú te metes a una manifestación y tú sabes que el grupo en el que tú estás es un grupo violento, tú sabes a lo que te atienes, que probablemente esa violencia puede ser respondida, probablemente.
Si tú estás en un grupo que es tranquilo, va, protesta y se va para su casa, tú sabes que también no va a pasar nada, salvo que lleguen promotores del desorden. Si tú vas a una huelga, además, ellos mismos dijeron que ellos no tenían nada que hablar con la ministra de Educación porque el tema era el alto costo de la vida, no era un problema de educación. ¿Se acuerdan cuando empezó toda esta historia? Cuando le gritaron a la ministra un poco de cosas. Sí. Ahora resulta que sí era un tema de educación por el 6%, que es una broma de mal gusto. De mal gusto. Y no sé qué otra cosa. Y entonces, si la huelga no era justificada, ni ha sido justificada con respecto al Meduca, con respecto al alto costo de la vida, por supuesto que sí. Pero con respecto al Meduca no había reivindicación. Se la sacaron de la manga. Se la sacaron de la manga, profe, porque del 6% bruto vienen hablando hace rato, Es así. que es constitucional, porque está dentro de la Constitución, que el 6% del Producto Interno Bruto se va a destinar a educación. Pero lo que yo le iba a decir, profesor, que en el caso de las paralizaciones y las huelgas, yo creo que a este gobierno le ha ido peor. Yo no recuerdo una paralización de tanto tiempo en las últimas gestiones administrativas de gobierno. No sé, porque voy a irme a acostumbrar a vivir con eso. Ya para mí. Entonces, ya después de tanto tiempo que el gobierno no se amarre los pantalones, no sé. No, y el gobierno, la administración Cortizo, pues ya, Cortizo ya va de salida ya. Ya va de salida. Después de esta crisis ha quedado más desgastado. ¿En qué quedó la estrella? No, bueno, pero ¿En el periódico? ¿Qué le pasó? No, la estrella del gobierno. Ah, yo pensé que estaba la hablando del educación periódico. no. La estrella del gobierno es la educación. Ya está de salida el señor. Sí, ya esta administración está de salida. Después de esta crisis, me preocupa que hay un par de temas por allí dando vueltas que vaya usted a saber cómo van a quedar y vaya usted a saber cómo va a ser la capacidad de maniobra que va a tener el gobierno para, el Ejecutivo me refiero, para administrar ese par de temas que quedan por allí. Pero, por ejemplo, yo no tengo ninguna duda que el tema seguro social, cero carrera, cero error. No va a dejar ni siquiera las bases para un debate. Ni siquiera. Ya eso no va a ser posible. Lo interesante será saber, profesor, cuáles son las ideas y propuestas que traen los candidatos, al menos los de libre postulación, ¿no? Sobre todo para arreglar este bollito económico, porque se van a encontrar con un país bastante complicado económicamente hablando. Sí, y que por lo que se escucha, a lo que más se tiene que dedicar es a pagar deuda. Exactamente, Más que a pensar en obras de infraestructura, a pagar deudas. es así. ¿Y cómo se van a ejecutar todo lo que se acordó en ese diálogo en Penonomé? En el caso del 6% del Producto Interno Bruto, profesor, la historia ahora será cómo lo van a utilizar. Ese es un chiste de mal gusto, Flor. Porque si no pueden ni siquiera utilizar el fondo del FESE, no lo saben utilizar o no les da la gana, porque no sé, al final. Pero la mayoría de las escuelas tienen el fondo allí sin tocarlo y las puertas de los baños no sirven, o sea, la plata está para la atención del plantel y no la utilizan. Mire, yo tengo mi propia teoría de la firma de esos acuerdos este fin de semana. No les quedó de otra a los manifestantes, más que al gobierno, porque el gobierno al fin y al cabo va a estar ahí hasta julio del 24. No les quedó otro remedio que firmar algo. El gobierno sabe que ejecutar y aplicar ese 6% que quedaron en 5 punto algo para el 2023 y el 6% para... Eso va a ser casi imposible ejecutar eso. Y además el chiste, no le dé 6%, dale 10% del presupuesto, del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, del Producto Interno Bruto. Dáselo. ¿Eso de qué nos sirve si no tenemos una revisión integral del modelo de educación? Dale 50% del Producto Interno Bruto a educación. ¿De qué te sirve si el modelo no lo estás revisando? Así ¿O es que ese presupuesto es nada más para asegurar más incrementos salariales en el futuro? Lo cual no está mal tampoco, pero ¿de qué te sirve seguir dándole más porcentaje
si no hace la revisión del modelo de educación. Pero es que no debería haber más aumento salarial si no hacen precisamente esa revisión, profesor. Bueno, pero ¿usted cree que están pidiendo ese 6% para qué? Para los laboratorios que decían que no estaban listos, Para ellos. que me imagino que ahora sí van a estar listos. Van a estar listos, sí. Ellos han terminado firmando, Flor, porque ya se dieron cuenta, incluyendo eso, sin haber hablado con ellos, incluyendo a los más beligerantes, que ya ese diálogo, olvídate esta historia de cuando la iglesia dice me paro y regreso dentro de 15 días, creo que regreso. Ya no hay nada que hablar ya. Puedes seguir hablando. Miércoles regreso. Puedes seguir hablando, pero después que la empresa privada le mandó a decir, está bien, no voy, no me inviten, nosotros no vamos a reconocer nada de eso. Vayan ustedes qué hacen. Que eso es lo que yo quiero saber. Y queda el gobierno en el medio del guaguancó ese. Eso es lo que yo quiero saber, profesor. Si la empresa privada ha dicho que no va a reconocer lo que se acordó porque nunca lo tomaron en cuenta, entonces, ¿cómo queda todo eso acordado? Bueno, ahora va a venir la verdadera segunda fase. Usted va a ver. Ahora va a venir la verdadera segunda fase. Cuando los productores digan, no, yo, papa, cebolla, no, fuera de aquí. Fuera de aquí. Y el subsidio. Claro, El subsidio, ese subsidio te demora en pagarme un año para pagarme el subsidio. ¿Para qué yo quiero ese subsidio que tu gobierno me va a dar? Ahora sí viene la verdadera segunda fase. Entonces lo que usted está mostrando, profesor, es una fotografía de la escasez que se puede generar. Es probable. Probable. Pero tenemos que hacer una pequeña pausa, son las 7:01 de la mañana. Pausa para la escasez. Para ir al minuto informativo, profesor. Yo pensaba que era para la escasez. La escasez viene con pausa sin pausa. Vamos al minuto informativo. Usted se informa primero, a la hora, en directo. Ya son las 7:02 de la mañana. El servicio informativo llega gracias a Óptica Sosa y Arango. Nacionales. El Tribunal Electoral informó este domingo que los certificados prefirmados emitidos en papel amarillo y en formato horizontal por la Dirección Nacional de Registro Civil no serán aceptados para ningún trámite a partir del 1 de agosto de 2022. La entidad publicó en sus redes sociales que los certificados fueron entregados en este formato hasta el 22 de abril y ahora las entidades oficiales y las empresas privadas no pueden aceptarlos a ninguna persona. Recordaron que los nuevos certificados electrónicos del registro civil son emitidos en papel simple, en formato estandarizado, en tamaño 8,5 por 11, en blanco y negro, y son la constancia impresa para que puedan ser validados de forma obligatoria en línea a fin de verificar su autenticidad y contenido. Clima. Buenos días, bienvenidos al pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto del 2022, donde tenemos el paso de una onda tropical, la zona de convergencia sobre el país y una baja presión que han dejado lluvias desde la madrugada al sur-sureste de Azuero y al sur de Chiriquí mar adentro. Se espera un tiempo disperso y lluvias con tormentas eléctricas para más tarde en las provincias que están en el Pacífico panameño, especialmente con intensidad de moderada a fuerte. Estar vigilante de quebradas y ríos y por supuesto ráfagas de viento que acompañan la tormenta. Soy Annette Quinn para Panamá en directo. Informe del tránsito. Muy buenos días, los queridos radioescuchas de esta prestigiosa emisora para el día de hoy con el reporte de los hechos acontecidos durante el fin de semana. Se registraron un total de 268 accidentes de tránsito, dando como resultado 67 lesionados. Se colocaron 4.107 infracciones. De estos sacamos de circulación 146 personas que marcaron arriba del nivel permitido para la conducción en alcoholemia, 1.079 por la alta velocidad y 561 por la desatención de señales, manteniendo así una estadística de 154 víctimas en 212 días que van del año. Reporto para ustedes, teniente José Pineda, para Panamá, en directo. Internacionales.
El Papa Francisco visitará del 13 al 15 de septiembre Kazajistán, antigua República Soviética, para participar en un congreso sobre el diálogo entre las religiones en Nur-Sultán, la capital de ese país, según lo confirmó hoy lunes la oficina de prensa del Vaticano. El soberano pontífice visitará solo la capital, que se llamaba Astana hasta 2019, para asistir al 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales, precisó en un comunicado el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni. 7:05 de la mañana, el servicio informativo llegó gracias a Óptica Sosa y Arango. En 60 minutos, una nueva actualización. A la hora, en directo. 7:05 de la mañana, profesor. Y entonces firmaron y ya van a ver si regresan. Y Hoy. el punto 7. El punto 7, por ahí lo van a tocar en algún momento. El punto 7 es el punto ciego, Flor. Uh-huh. Corrupción y transparencia. No se habló del tema. De verdad, y no se va a hablar del tema. Eso me ha quedado clarísimo. Bueno, y el de los medicamentos quedó como que también ahí todavía no hay nada concreto, ¿no? Pero es que nuevamente, hablar de los medicamentos, claro que puedes hablar de los medicamentos, pero ir a buscar a esa mesa una solución sin sentar al sector privado para decir esto lo tenemos que resolver. Claro. Ese es uno de los puntos, para mí, más fundamentales de esta crisis. Para mí, no sé para ustedes, para mí ese es uno de los puntos más fundamentales. Sí, dice que... Porque ese sí lo podemos controlar nosotros, claro, con una serie de medidas. El de la gasolina no. El de la canasta básica no. Pero el de los medicamentos, con una serie de decisiones, sí se puede, si no resolver totalmente, buscar los paliativos necesarios. Pero no hay tal cosa. Le voy a decir cuál es el problema con el punto 7 y que coinciden varios de los oyentes que están escribiendo aquí. Dice que el problema es que el punto 7 los alcanza también a ellos. Pero es que hablar de corrupción es hablar de corrupción total. Claro. Y el gobierno no se va a quedar de brazos cruzados nada más que lo ataquen a él como corrupción. El gobierno también les va a soltar para atrás, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Pero nuevamente, el tema de los medicamentos es el típico caso de, ¿cómo vas a hablar eso? Ponle todos los calificativos peyorativos que le quieras poner a las empresas distribuidoras de medicamentos en Panamá. Pónselos todos, ok, ya, le dijiste todo, listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Por la ruta del legislativo y por la ruta del ejecutivo. Lo vas a hacer sin ellos. Pues si lo tienes que escuchar para saber cuál es la versión que ellos dan del tema. Bueno, hazlo sin ellos, pues. Yo quiero ver al ejecutivo y al legislativo metiéndose en eso sin escuchar a la otra parte. De ese tema no se habló, Flor. No. Son soquetadas. No. ¿Y qué papel jugaría el Seguro Social en esa conversación? Porque el Seguro Social tiene que ver mucho en ese tema de los medicamentos. Igual. Sí, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, que también compra medicina a precios brutalmente caros. Es que el problema de los medicamentos en Panamá es integral, no es nada más que nos afecta a los que todavía podemos ir a una farmacia privada. Les afecta al que no puede ir a la farmacia privada y va a la farmacia del Seguro Social o a la farmacia del Ministerio de Salud. Donde no hay es lo característico. Y donde cuando hay, el Estado compra a precios también carísimos. Aquí dice un oyente que no nos olvidemos que hoy hay una gran marcha nacional hasta la Asamblea Nacional y hasta la Presidencia de la República por un grupo de dirigentes de la comarca Nave-Bugle, precisamente para reclamar transparencia en la gestión pública y que la corrupción se acabe. Pero es un grupito nada más. ¿Qué pasó con el resto de la gente? Pero si quieren que la corrupción se acabe, ¿por qué van a la Asamblea y a la Presidencia? Si ahí mismito tienen que ir al órgano judicial. Nadie habla de esa parte. Nadie Flor, habla de nadie de esa parte. Ellos han pasado agachados. La cuota de responsabilidad que tiene el órgano judicial e incluso el Ministerio Público en los temas de corrupción de este país. La cuota de responsabilidad que tienen que es alta.
Que la corrupción ocurra en el Ejecutivo y en el Legislativo, por supuesto que es altamente probable. Pero, ¿y el Ministerio Público y el órgano judicial qué? Que miran para el cielo. ¿Dónde están los expedientes de los diputados? Ujú. ¿Y dónde están los expedientes de los que dejaron de ser diputados? Entonces, ¿de qué corrupción estamos hablando? Nada más la corrupción no es la del Macallan, cuidado, No, 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 no. Y los esa no es la de, corrupción. y de los del órgano judicial han pasado agachados, profesor. Y lo de Telvina es un chiste Un de detalle. corrupción al lado de todos los otros escándalos. ¿Dónde Correcto. están los judiciales en esto? Entonces, bueno, ya verá, firmaron, regresa todo a su normalidad y le tengo malas noticias. Más No va a mala. pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada en. Todos esos temas que protestaron y cuantas cosas, no va a pasar nada. Lo que pasa es que es Firmaron demasiado porque gaseoso. ya tenían que salvar cara, ya. Ya tenían que salvar cara. Lo que pasa es que es demasiado gaseoso, profesor. No, combatir a la corrupción. Eso es muy gaseoso, como usted dice. Claro. Eso es muy filosófico como a los Gonzalo. Lo Gonzalo. Pero usted métale 5.000 antorchas allá afuera diciéndole que eso es una advertencia para ver cómo corren esos expedientes. Créame, eso funciona. Porque hay una cosa que se llama culillo. Usted no vio se me acaba de olvidar el nombre, de lo poco que vi ayer, en un país allá, creo que es por el Asia, no me acuerdo cuál es. La gente se metió no, creo que es en Irak. Sí, en Irak se metió el parlamento. Se metieron al parlamento. Y sí, ya estamos hartos de la corrupción. Se metieron a una zona que llaman una zona verde. Parece que es donde está el área, todas las áreas administrativas de gobierno. Y se metieron al parlamento. Eso ocurre cuando ya la gente se colma. Bueno, lo que pasó en Sri No Lanka. estoy diciendo que ocurra aquí, ¿no? Pero sí, en Sri Lanka sí es. Así mismo es, pero bueno. Dice aquí un oyente, profesor, está en desacuerdo con usted y que les van a consultar a unos mafiosos lo del tema del negocio de la medicina, de los medicamentos. No, pero es que son parte de la realidad, Flor. O sea, nuevamente, póngale todos los calificativos peyorativos que le quieran poner a las distribuidoras. Póngase. ¿Son o no son parte de la realidad? Sí. No son. Mire, Que hay que meterlos en cintura, sí, por supuesto que sí, pero son parte de la realidad. aquí me pide un oyente que por favor lea su mensaje. Vamos a ver. Dice, hace unas décadas atrás comprar Viagra era carísimo en Panamá y el resto del mundo. Pfizer tenía una patente y solo ellos podían venderla. Luego de vencida la patente, todas las empresas manufactureras o manufacturadoras, perdón, de medicamentos se dedicaron a hacer la famosa sildenafil. Eso hizo que los precios en muchos países cayeran, pero demoraba en caer. ¿Por qué? Porque muchos países tienen su propio proceso de registro y piden muchas veces más información a la FAA o la agencia europea. Aquí entra nuestro gobierno y nuestra empresa privada. Convenientemente, no hay casa farmacéutica de nombre común que sea suficientemente buena para ingresar al mercado panameño, pero sí lo es para entrar a Europa, Estados Unidos, Suiza, Japón. Hay millones de marcas para un medicamento sin patente, pero resulta que ambos, gobierno panameño y empresa privada, les conviene que entre solo un segmento a Panamá. Luego tienes medicamentos de última generación que poseen patente y que cuando comparas el precio entre países, adivina, el precio es extremadamente similar. ¿Por qué? Porque hay patente o monopolio. Mi mamá toma 2 de esas y en Argentina, Turquía, España, el precio solo varía entre 5 y 3%. Primero es un error decir que la patente es un monopolio. Partamos de ese hecho. Eso no tiene nada que ver. Es un desarrollo innovador. Pero sí le voy a decir algo a lo que dice el oyente, con lo que yo sí estoy de acuerdo. Hablando con gente del sector de las farmacéuticas, dan 2 realidades que hay que también tomar en cuenta. 1, Panamá no tiene industria farmacéutica. No
Tienen. Aquí no se desarrollan genéricos como en Turquía, como en India, como en Colombia, países que se citan mucho. 2, también hay que preguntarle cuánto tarda el Seguro Social en pagar medicamentos que adquiere a las farmacéuticas. Y 3, también hay que preguntarle al Ministerio de Salud cuánto tarda en aprobar medicamentos en Panamá. Yo le traslado eso que me parecen puntos válidos dentro de la discusión. Dígale a esas personas que con las que usted habló que lo respeten. Esos son los argumentos más baladí que he escuchado en mi vida. No, pues. Que- Lo de la industria farmacéutica no le parece. O sea, aquí Pero bueno, si no tienes, y si no tienes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No tienes industria depende de la farmacéutica. importación. Es que Bueno, depende pues de la entonces importación. ábrele el mercado, abre la puerta a todo el mundo. Claro. Ya, Pero si no tienes, ¿qué vas a hacer? pero la consulta es, aquí está cerrada la importación de medicamentos. Es evidentemente algo pasa que yo digo a gente que también sabe el tema diciendo ábranle la puerta a todo el mundo y que todo el mundo entre. Algo tiene que estar pasando. Yo no entiendo, esa parte no la entiendo, pero yo oigo a gente decir, lo que pasa es que tienen que abrir la libre competencia, de que todo el mundo importe. Parece que por ahí va el asunto. ¿Qué pasa con aquel país que no tiene manufacturación de medicamentos? ¿Se muere? No. Alguna fórmula tiene que haber. No, por supuesto. Alguna fórmula tiene que haber. Ábrele pues, el tema es abrir puertas y ventanas. Esa dichosa oficina del Ministerio de Salud ¿cómo que es? Registro sanitario. Sí. La ridiculez más grande. Si el medicamento está aprobado por la FDA y está aprobado por la Comisión Europea, ¿qué va a hacer la oficina esta de aquí de Panamá? Tiene más recursos de investigación la de Panamá que la FDA y que la europea. Que no significa que no se puedan equivocar, cuidado. ¿Tiene más recursos de investigación? Por supuesto que no. Entonces, el medicamento está aprobado por FDA y por la europea, ya. ¿Qué trámite de qué? Gonzalo, dice un oyente que busques en una farmacia en Panamá si hay algún medicamento hecho en Turquía y cuántos hechos en India. Muy, pero muy pocos, porque sencillamente el gobierno y la empresa privada no quieren que entren, que vayan a una farmacia en Estados Unidos y busquen medicamentos hechos en India. Abundan. Espere 10 años para que vean cuánto valdrá una vacuna contra el COVID, dice este. Es que, a ver, India es el mayor manufacturero de medicamentos del planeta, eso está claro. Yo lo que creo es, y yo sí estoy de acuerdo con eso, es que los países que tienen capacidad manufacturera en temas farmacéuticos tienen también la habilidad o tienen la capacidad para tener unos precios mucho más accesibles, porque se desarrollan los genéricos. Aquí no hay empresa farmacéutica. La de Colombia es muy grande. La de Venezuela en su momento era muy grande. Se tiene que importar todo, lamentablemente, se tiene que importar todo. La pregunta es lo que usted dice, profesor. Abran todo, pero es que yo no creo que haya un cierre aquí de importación de medicamentos. Y si lo hay, se tiene que investigar, se tiene que saber por qué hay un cierre para los medicamentos únicamente para 5 Habría que compañías. hacer el ejercicio que dice el oyente, ¿no? Mirar en las farmacias si existen esos medicamentos de esos países en Panamá. Dice que muy, muy pocos, según el oyente. Dice aquí, Costa Rica dio ese paso. No es fabricarlos, es dejarlos entrar, dice este oyente. Es un argumento tan baladí que como Farmavalio tiene permanentemente en muchos medicamentos el 30, 40 y hasta 50% menos que las demás. Y como las farmacias subsidiarias de importadores tienen 1 y hasta 2 días a la semana con 25% de descuento en la totalidad de su inventario y también ofertan medicamentos. No van a decir que es baladín desarrollar una industria farmacéutica, por Dios. O sea, no, es baladí decir que porque no hay industria, no. A ver, le voy a decir algo. Si Panamá tuviese una indandustria farmacéutica. Pero no lo tiene, pero deja de insistir en algo que no existe, no lo tiene, pero ya. Y como no lo tiene, mamémonos los medicamentos. No, yo no estoy justificando. Yo lo que estoy diciendo es uno de los por qué. Bueno, pero si no, ¿qué hacen el resto del país del mundo que no lo tiene? Casualmente, dice aquí un oyente, ¿qué empresa farmacéutica hay, por ejemplo, en Nicaragua, un país totalmente empobrecido? Y hasta ellos tienen los medicamentos mucho más baratos que nosotros en Panamá. Esto es real, cualquier país del mundo.
No, yo, o sea, ya que los oyentes están preguntando, yo voy a investigar en América Latina cómo es el desarrollo de la empresa farmacéutica. Yo no sé la empresa farmacéutica, el desarrollo farmacéutico en Nicaragua. Yo hablo por Panamá y lo comparo con Colombia, porque sale a relucir siempre Colombia. Y digo que Colombia tiene un robusto sistema farmacéutico de producción que hace además y desarrolla genéricos por doquier. Dile a Lázari que Panamá no fabrica automóviles, pero hay libre importación y los carros están más baratos que en países latinoamericanos que ensamblan o fabrican. ¿Qué es la diferencia con los medicamentos? Pregunta. La diferencia es el derecho de exclusividad de los importadores, dice el oyente. Y le puse un ejemplo con los carros. Y dice este oyente que en Nicaragua sí hay industria farmacéutica. Y dice este otro oyente. Bueno, sí, lo que yo entiendo el punto de Gonzalo, pero si no tiene fabricación de medicamentos, ¿qué hace? No hace, no hay forma de resolverlo, yo no puedo creerlo. No puedo creer. No, tiene que haber, No, tiene que haber una fórmula. tiene que haber fórmula O porque sea, y como dijo el oyente, Flor, ¿cómo tú me explicas que Farmavalue, no un día a la semana ni dos todos días, los días del año. todos los días sus Todos. precios están Así es. con un descuento superior al descuento de jubilado? Sí. ¿Cómo lo explica? Y están ganando. Están ganando porque y Cada vez yo- abren más puntos de venta. cada vez tienen más puntos y más gente en esa farmacia. Así, porque cada vez que vas hay Cada fila. vez hay una, sí. Yo sé, No, y más trabajadores. ahí hay una fórmula en la ecuación. Cuando Flor leyó el mensaje, el de la Viagra de Pfizer, pensé que iba a decir, porque fíjense que en broma y en serio, sería interesante, por ejemplo, establecer, no sé cuánto cuesta una Viagra en Panamá, pero que era lo que pensé que iba a decir el oyente, versus cuánto cuesta aquí al lado en Colombia, para seguir usando el referente. No sé si es el mismo precio, no sé si es igual. Y nuevamente la pregunta por qué sería abismalmente la diferencia de precio. Y Viagra, no Sildenafil ni ninguna otra, Viagra que fue la que entró primero en el mercado. No sé, Claro. alguien que nos mande el mensaje, Flor, ¿cuánto Sí, cuesta por una favor. Viagra en Panamá? Alguien que use Viagra. No, pero tiene que usarla, el amor. No, que sepa, exacto. Dice aquí un oyente, profesor, ¿Cuál es el número del WhatsApp? 65857122. 65857122. Dice un oyente que Farmavalio además, y sí, yo puedo dar fe de eso porque a mí me ha pasado, que tienen un programa de paciente, plan paciente, que si tú compras 3 cajas de algo, de un medicamento, el cuarto te lo regalan. Te dan una caja, una cuarta caja sin costo. No, pero eso ya no depende de la farmacia, eso es el O el fabricante. producto, no sé. Es el fabricante. Sí. Tú compras 2 y te dan una más. Y te suscribes a ese plan. Y cada cierto tiempo, a mí me mandan, A mí me ha pasado con se le algunos está productos acabando que he comprado. su dotación. Y te lo advierten, ¿no? Cuando tú compras la primera caja, dice, usted sabe que si compra 3, el cuarto se lo dan. Si no los compras juntos el mismo día, tú guardas las facturas y después llevas las 3 facturas y te dan el cuarto, la cuarta caja. Sí. Dice, peor aún, profesor, en muchos medicamentos no hay exclusividad de importación. Acá el mayor obstáculo, sabrá Dios por qué, a la importación de medicamentos para competir para la oficina encargada de los registros sanitarios. Buen día, ya hay Farmavalio en Santiago. Bien, por Santiago. Mira, por donde vaya, fuera para el interior ya entonces. Y yo quiero uno en San Carlos o Coronado, que es lo Pero más. fíjese, o sea, ahí nadie ha podido articular una explicación, Flor. Nadie. O sea, Nadie. ¿por qué esa cadena de farmacia te da un descuento superior al descuento de jubilado? Ujú. Permanentemente. No como los otros que un día, que 2 días, que etcétera. ¿Cómo explicar eso? La Viagra de 50 mg, una tableta, este es precio de Farmavalio. 20.17, ¿eso cuesta tanta plata así? Una tableta. En Farmavalio. Sí, y entonces como ahí tiene el descuento es de $5.04. Eso le iba a decir que entonces afuera cuesta 25. Queda en 15,13 en Farmavalio. En Farmavalio cuesta 15. 15,13 centavos ya con el descuento. Y en las otras farmacias, ¿cuánto cuesta? No sé.
Dice que hay otra farmacia donde hay excelentes precios. También me han hablado de ella, pero todavía no he ido. Hay menos sucursales. Sabas. O Sabas, no sé. Saba, Saba. Saba. Dice que buenísima también. Los precios están para ir todos los días a buscar medicamentos allá. Hay una, creo que al lado de la iglesia de Guadalupe en calle 50 y la otra no sé En dónde. Condado de Rey está. también tiene una, ¿Sí? cerca suyo. Así es. ¿En Saba? Así ¿De es, una señor. Saba en Sí, Condado del Rey? señorita. Sí. Sí, señorita. También hay una en El Dorado. Ah, Dice este oyente que Pharmavalue no tiene todos los medicamentos, solo lo que a ellos les conviene. Pues en mi caso, cada vez que yo he ido a buscar algo, lo he encontrado. Nunca me han dicho no hay. Además, también, todo se he ido a mantiene. buscar, siempre lo encuentro y todos mis probióticos, todas esas locuras que usted dice, las brujerías esas que yo tomo, según usted, en Pharmavalue, con descuento. Pero Eh, ¿cómo explicar que eso ocurre? Pues, bueno, ellos tienen hasta línea de temas dermatológicos allí, también tienen el descuento. Imagínense. La pregunta es saber qué es lo que encarece la importación de los medicamentos de Panamá. Eso, ¿por qué? Porque hablando con personas del sector, yo sí estoy de acuerdo con que la falta de genéricos en el país encarece, sin duda alguna, el precio de los medicamentos. El tema El es que, comparativo, el Gonzalo, comparativo de un genérico con un medicamento, por llamarlo así, coloquialmente original, es absurdamente distante entre uno y otro. Y el lo tema, que hacen, lo que hacen los países y las industrias farmacéuticas es desarrollar genéricos para reducir el costo de los medicamentos. el tema es que nadie quiere hablar abiertamente del tema. O sea, hay como temor para hay hablar como Pero, algo que no sabemos. Hay pero le algo voy a que- decir algo, están diciendo. le voy a decir algo. Este es un tema de dos, como dice el profesor. O sea, no es un tema de que los distribuidores no quieren hablar. No, aquí el gobierno tiene que hablar qué es lo que pasa en el Ministerio de Salud Sí, y en el Seguro Social. algo que no nos están diciendo. Ahí sí, hay un par de eslabones de la cadena que no lo tenemos claro los panameños. Profe, le ¿Cuál es el tema? recomiendan que vaya a Farmacia Saba para que compare. Dice que incluso es más barato que Farmavalio. Mire, eso sería, wow, o sea, Ella tiene presencia en Honduras, Costa Rica y creo que Nicaragua. Y ahora ya va a Panamá. Parece una cadena que también viene de afuera. qué bien. Qué bien por la gente pobre, sobre todo los más pobres, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Por qué? Porque tienen un lugar donde adquirir medicamentos más baratos, profesor. Pero es que ahí va todo el mundo. Claro, claro, pero por ejemplo, usted pudiera comprar un medicamento a, qué sé yo, $10 más caro de lo que cuesta en Saba o en Farmavalio, pero no todo el mundo puede hacer eso. Hay gente que si acaso tiene para la pastillita, Pero es que los que lo pueden hacer también van al otro lugar. yo sé que lo hacen, profesor. Si para muestra un botón, la gente busca donde están las cosas más económicas. ¿Se acuerda? No sé si recuerda que yo aquí le comenté de un sitio aquí en San Francisco que Gonzalo lo conoce porque también ha ido, donde venden vegetales y frutas, pero a precios de Ajá. venden de todo. ¿Y usted cuándo va allí, profesor? Los carritos que están estacionados afuera no son picantes. Pero ¿dónde está el Seguro Social, Flor? Cuando hablamos de personas vulnerables. ¿Mm? ¿Dónde está Así el Seguro Social con esos medicamentos económicos? O sea, por eso, lo que para eso lo pagamos usted, yo, el todos, profesor, todos. todos. Todo el que paga impuestos. Bueno, y lo que le quería decir es, Gonzalo, es que todo el mundo busca forma de pagar más económico, ¿no? Por supuesto. Aunque usted me critique a mí que yo busco siempre las cosas más económicas. No, usted es algo pesetera, pero yo no puedo hacer absolutamente nada, pues, o sea, Loco, pero loco. a usted le No, cuesta, no, a yo usted le busco duele la pagar, economía. a usted le duele pagar 45 centavos un estacionamiento, Flor. A mí no me duele. O sea, Si fueran 45 centavos, ¿A dónde paga 45 yo no centavos un sé. hay estacionamiento? un dólar, Yo un voy y lo dólar, pago. un dólar. Ese dólar se lo gasta en un chocolate Si fueran que es 40. dañino para su salud. El viernes fuimos a un evento el sábado y cuando entramos había que pagar vale parking obligatorio. Está bien, pues $5 de vale Sí. parking obligatorio. Ya, ni modo, pues hay que pagar los $5, pero me parece a veces hasta cierto punto un abuso. Bueno, entonces váyase en Uber. Tú vas al sitio a consumir, vas a estar Vaya. aquí. Eso es un servicio, Flor. Y por el servicio se paga. Yo Eso se llama propina.
Gonzalo, yo estoy dispuesta a pagar, pero no esos abusos. Sí, Usted son dos no- cosas diferentes. No, Una cosa es pagar el servicio Qué de verdad, y barbaridad. otra cosa es que abusen de ti. Que abusen de uno. Es Ya demasiado. le digo cómo me fue a mí el día que fui al Panamá a ponerme las vacunas. Sí. Yo no podía creer. Estuve mucho menos de una hora. Eh, Mucho menos y pagué como $1 no sé cuánto de estacionamiento. Es un robo a mano armada. pero ¿por qué no se van en Uber o caminando? Por Dios. Porque yo estaba en la calle y porque no quiero usar Uber. Porque yo uso mi carro, no tienen por qué abusar de mí. exacto. Exacto. O sea, ¿cómo es posible que Multiplaza, obviamente que tiene mucho más volumen, te da 1 hora gratis, creo, o 2 horas, no me acuerdo cuánto es? 1 hora gratis. Y el otro, porque tú vas unos minutos por una vacuna, te cuesta $1 y pico. ¿No? Señores, ya está conectado nuestro primer invitado. Cálmese, cálmese. Discúlpeme, Cálmese. perdónenme, perdón. Antes de entrar con nuestro invitado, hay un comentario de rigor. Ayer finalizó el periodo de postulación o de presentación de documentos, mejor dicho. El periodo de presentación de documentos para todos aquellos que aspiran a ser candidatos a puesto de elección popular por la libre postulación. Finalizó ayer, 31 de julio. Ahí está el listado ya circulando de la cantidad de personas que se postularon para presidente de la República, para diputados, para, ¿cómo se llama esto? Representantes de corregimiento, alcaldes. Nadie se postuló para concejal, qué curioso. Uno, ¿no? No, nadie. Ninguno. Nadie se postuló para concejal. Hubo, no se postularon 35 personas para presidente, 458 personas para diputado, 168 para alcalde, 1035 para representante y ninguno para concejal, para hacer un total de 1696 hombres y mujeres que se postularon a cargo de elección popular por la figura de la libre postulación. Ese es un tema que habrá que analizar eventualmente, luego de ver la lista. El presidente Martinelli metió sus papeles y luego los retiró. ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! Metió sus papeles y luego los mandó a retirar. El partido panameñista sigue dando un espectáculo lamentable. Miembros de ese partido postulándose como libre postulación. Y bueno, y hay de todo, como en botica, en ese listado de personas que se han postulado. Más adelante o mañana analizamos esos nombres para ver cómo andan. En el caso del presidente de la República, a mí hasta ahora no he cambiado mi opinión de la que dije el jueves o el viernes. Hasta ahora, a mí el nombre que más me destaca en candidato a presidente, oigo lo que estoy diciendo, que destaca, no estoy diciendo que votaría por él ni que lo apoyaría, no, para mí el nombre que destaca dentro de esos 35 es el de Eduardo Quiroz, el nombre que destaca para mí. Otros, cada uno de ustedes, tendrá también su propia opinión.